Bueno, Álvaro, muchas gracias por la invitación, porque viniste para acá, para mi Instagram, en el cual hablo en general de psicología clínica, pero esta vez nos vamos a enfocar más en lo que tiene que ver con las empresas, con la economía y lo laboral. Así que muchas gracias también por estar acá. Yo les No, estaba gracias por la contando invitación. recién hace un rato un poquito de ti, ya que Ujú. eres el director de Fénix y que hace asesoría hace más de 20 años, si bien a grandes empresas, a pymes y a personas también en el lado financiero, en la estrategia, para poder ir también reinventándose en lo que tiene que ver con lo laboral. Así que estábamos en eso en estos minutos. Sí, bueno, gracias por la invitación. Hemos estado generando esta suerte de red de apoyo, que yo creo que es tan Sí, importante en este minuto. Y eso ha sido bien, bien entretenido porque ha hecho que muchos profesionales, a mí me ha tocado estar en el live de nuestra consultora, hablando también con psicólogos, de otros psicólogos clínicos, tipo. con kinesiólogos, con gente dedicada a la medicina oriental incluso. Eh, y ha sido súper nutritivo para todos los que escuchan esto porque se dan una serie de claves muy prácticas para la realidad, o sea, trabajar, los que estamos trabajando en teletrabajo, nos cambió el mundo, la gente que está sin trabajo o está suspendida, también está viviendo su propio tipo de proceso. Entonces, todas estas cosas sirven porque de alguna manera está todo conectado, ¿no? O sea, yo, o sea, nuestra empresa se dedica como a tres grandes cosas, ¿no? Pero Ujú. organizaciones, mucho en el tema financiero y también en el tema de personas. Tenemos temas que lideran otros profesionales en el área del liderazgo y ese tipo de cosas, más Buenísimo. integrales, más integrales. Así que, bueno, Mira, dime tú cómo no, mira, partimos. súper bueno. Este espacio, justamente, como lo estabas comentando, fue hecho para crear un apoyo a las personas en las cuarentenas, si bien por esta pandemia. Entonces, justamente entre los puntos que hemos ido tocando, hace unas semanas apareció que es lo que tiene que ver con la reinvención laboral. ¿Qué hacemos en esta pandemia con la cantidad de personas que están sin empleo, con la cantidad de personas que están con ley COVID como congeladas, ya sin saber qué hacer, porque incluso esto ya venía complejo de octubre, con la revolución así como lo de Con lo la explosión social. social, efectivamente, de que hubo hace mucho tiempo que esto ya venía mal, con mucho desempleo, con el retail que ha estado súper duro y muchos comercios justamente que les ha costado mucho y ya con esto definitivamente es como un golpe en el piso. Sí. Entonces, ya fue por esto lo que decidimos fue hablar respecto de cómo nos reinventamos frente a la realidad actual que estamos laboralmente hablando. Mira, yo creo que hay que partir del concepto de cuál es la realidad que estamos viviendo, ¿no? O Efe- sea, lo hablamos en la reunión de pauta, como le llamo yo, la previa, Sí. ¿ah? En la reunión de pauta que cada cierta cantidad de años, ya sea en el mundo, en nuestro país, nosotros estamos sometidos a una crisis económica. Y hoy día nos tocó una crisis a raíz de un tema de salud, pero en otras ocasiones la crisis ha sido por temas económicos puros, ¿ah? Mucho fraude incluso, que se ha generado a nivel mundial y han arrastrado al resto de las economías. Pero cualquiera sea la causa, ¿ah? El ciclo económico se repite. Y este enfrentamiento que tienen las personas frente a lo que significa la incertidumbre de su fuente laboral, también se repite. Esto es un ciclo que está súper estudiado. Entonces, ¿Mm? nosotros dividimos, por ejemplo, a nivel de las personas que
y si tú piensas, hablamos de empresas, pero en general las empresas, eh, claro, ahí dice, ¿qué nos recomendarían? Para Vamos más claro. justamente a partir con ese tema, claro. Lo primero, y voy a hacer la analogía entre la persona Ujú, y la empresa, porque finalmente la empresa es un grupo de personas que tiene un problema común, ¿ah? exacto. Pero como el microcosmo y el macrocosmo, es como que se mezclan las dos cosas. Ujú, Lo primero que hay que hacer aquí es tratar de hacer una cosa que yo defino como un autodiagnóstico de las habilidades a las que yo tengo, ¿ah? Como ya sea porque tenga una profesión o porque tenga un oficio, ¿ah? ujú. Ya no sé, no diferencio entre las personas que puedan acceder a una educación y a Una las que ocasión y se quienes no sirven a pudieron, sí claro. mismas, claro. Entonces, todos tenemos habilidades y lo más importante de esto tiene que ver justamente con diagnosticar nuestra realidad. Estos diagnósticos tienen que ser sumamente sinceros, ¿ah? Esto es lo Crudos, más crudos y reales. crudos, sí, tienen que ser muy sinceros y ojalá lejos de cualquier tipo de sentimentalismo o prejuicio sobre uno mismo, ¿no? Ujú. Te lo digo porque, por ejemplo, en las empresas pasa exactamente lo mismo. Cuando se enfrentan a una crisis, uno les dice, ustedes se tienen que hacer un diagnóstico. Y normalmente la gente se quiere más de la cuenta. Entonces, Ya. se ve su realidad aumentada, ¿ah? O al revés, o muy disminuida, cuando no es ni una cosa ni la otra. Entonces uno tiene que saber si eh, que primero definir, hacerse lo que en organización se llama esto el FODA, ¿no? Claro. Un análisis de fortaleza, de oportunidad, de debilidad, de amenazas, pero Hábitos. hagámoslo en las personas. Claro, poder determinar, oye, yo tengo habilidades sociales, tengo habilidades operativas, o sea, me cuesta hablar, eh, sé vender, hay gente que nace, o sea, que de chiquitito sabe que sabe vender y vende cualquier cosa. Ujú. Entonces, estudié una profesión, sigo en esta profesión, me gusta la profesión que estoy haciendo, el oficio que estoy haciendo. Ese es un primer aspecto de tres aspectos que vamos a mencionar como tips, ¿no? Entonces, Ujú. primero ponemos sobre la mesa ese primer diagnóstico. Y después te voy a contar algunos ejemplos porque esto lo estoy diciendo porque los que pasamos de los 50 tenemos tenemos en el cuerpo ya a esta altura tres crisis con la actual. Efectivamente era lo que comentábamos, Y las que habías pasado. claro, entonces la primera crisis que yo viví me agarró absolutamente ciego, sin saber absolutamente nada. Cuando llegó yo estaba durmiendo y el tsunami fue como a las 3 de la mañana, me arrastró, me tapó, se llevó todo. Entonces, claro, después, ya estaba 10 años después, la segunda crisis ya venía advertido. Entonces, más preparado, pero no 100%. Ujú. Bueno, y la de ahora estábamos bastante más preparados porque de hecho ayudamos a preparar a las personas para que se preparen a las crisis. Entonces, por eso siempre hablamos de que lo más importante tiene que ver con, primero, un buen diagnóstico, una buena radiografía. No sé si me Sí, estás escuchando porque te veo media... Sí, ya, sí, perfecto, ese es sí, mi mira, voz. sabes que ¿Ah? efectivamente pasa mucho, yo así como psicóloga de empresa en general, que lo voy a decir onda de manera muy, no sé cómo decirlo, pero hay gente que no tiene dedos para el piano, porque efectivamente ellos creen, como lo estabas comentando, que son buenos a lo mejor para algo y finalmente no tienen las competencias para lo que están haciendo y asimismo a veces no les va bien, no son exitosos o no les resulta y es justamente porque no se conocen y eso es un temazo, bueno, de la psicología aquí en la quebrada, así como de la jique, lo que tiene que ver con el autoconocimiento que las personas tienen que tener. Y en este punto, y en esta crisis, es súper importante conocer y saber un poco quién soy yo y para qué soy bueno o no, que es un poco lo que tú traducías en el FODA.
sí, Dicen que se ve un sí, poco sí. borrosa, no sé si me alcanzarán a Sí, no, escuchar. sí, yo te veo un poco difusa. Te escucho, Bien, pero debe ser por la señal. ¿Ya? ya, voy a correrme un poco más hacia el Pero lado rojo. Ya, dale, yo creo. ya. Mira, la radiografía, que alguien preguntaba cómo se puede hacer una radiografía, hay la forma más rápida, Ujú. pero que requiere un nivel de tolerancia, es preguntarle a la gente cercana. ¿Ah? Sin duda. La gente cercana a uno siempre sabe, porque uno ¿Cómo hacer una tiene una barra? imagen de sí mismo, Ajá. ¿ya? Tiene una imagen de sí mismo, y esa imagen eh, es una construcción que uno hace de sí mismo. ¿Estás ahí, Claudia? Sí, pero se escucha un poco Ya, cortado, pero yo te escucho bien. Dale. ya. ¿Aló? Entonces, yo me veo bien y me escucho bien, pero a ti te escucho media corta también. Ya, ok. Bueno, avancemos, mira, sí. Ya. O sea, lo que te digo, la radiografía uno se la tiene que hacer primero eh, sacándose la construcción mental que uno tiene de sí mismo, ¿no? Y para eso lo más sano es preguntarle a la gente que a uno lo quiere, ¿no? Que uno tiene cerca, y tomar nota de esas opciones y luego filtrarlas, porque claro, se supone que uno le va a preguntar a la gente que uno quiere, ¿sí? Entonces, pero lo que uno es, por lo general, los demás lo ven muy bien, más allá de que uno no, a veces no lo vea. Y ahí uno puede tomar los primeros tips, ¿eh? Ujú. Porque es una forma bien interesante, bien interesante. O sea, a mí me toca de repente encontrarme con personas que me dicen, es que Álvaro, yo no sé vender. ¿Ya? Y a los 20 minutos de hablar con ellos, tú te das cuenta que los tipos son un excelente vendedor, pero nunca nadie le ha dicho que saben vender. Cosas bien Interesante la- particulares. Ya en ese sentido también. Entonces, lo primero es una realidad. Lo segundo que yo mencionaría para poder enfrentarse a esta realidad es ahora hacerle una radiografía a la billetera, ¿no? Es decir, revisar lo que es nuestro flujo. ¿Por qué? Porque cualquier plan que tomemos tiene que de alguna manera ser financiado. Si yo decido tomar, no sé, decidiera cambiar de profesión, Ujú. ¿ya? O sea, es una decisión muy importante, pero también tengo que ver que eso va a requerir tiempo y va a requerir recursos. Entonces, y por qué menciono lo del flujo? Porque dependiendo la realidad, que la decisión que yo tome, yo puedo tomar actualmente dos caminos en la reinvención. O hacerme, por ejemplo, independiente, que es un camino, y un camino espinoso, ¿no? Rudo. Y duro, muy rudo, ¿sí? Sobre todo Ujú. al principio, o reinventarme en términos de la profesión que escogí o el oficio que escogí, o a lo que me dedico, por último, ¿ya? Entonces, ambas tienen una suerte, un tiempo de formación. Ahora, me voy a referir primero al de las profesiones. Si yo me voy por el lado de cambiar mi profesión, yo tengo que, ojalá, tener mucha información para poder saber cuáles son las profesiones o las industrias que después de esta pandemia están en una curva ascendente y cuáles no. Sí, justamente esas fueron las que estábamos hablando y ayer. Bueno, una era la salud, como me habías comentado. La segunda son los procesamientos de alimentos, el e-commerce y la ciberseguridad, dentro de las áreas Sí, que habías comentado. sí, hoy día hay una realidad económica muy Ujú. compleja y hay rubros que están, por ejemplo, muy castigados. O sea, el rubro del turismo, por ejemplo. Si a alguien le Los gustaba restaurantes, o se dedicaba al turismo, sí, hoy día tremendamente. está muerto. Retail, Hoy día está muerto. El retail, mira, el retail claramente tiene que sufrir un cambio porque el retail, en la forma de llegar al a cliente. ver,
claro, las Sí. empresas de retail, Ujú. ¿eh? Claro, te están recomendando ahí que te pongas, que te sientes en el router para que se vea Que mejor la vaya, imagen. chuta, a ver, voy a correr lo más posible porque la luz ya no me va a llegar bien. A ver, espérate, voy a intentar correr lo máximo que puedo. Dame un segundo. No sé, me pasó con con un invitado ¿Ya? y Y no habíamos hubo hecho caso, prueba 15, sí, sí, lo vi. No hubo sí, caso al final 15 de que minutos antes apareciera. y no nunca apareció. Lo tuvimos en off, ¿ah? Durante toda la Y en entrevista. fotografía después lo mostraste, me Sí, acuerdo. sí. Era la única Para que lo pudieran forma de que alguien reconocer. me creyera. Sí. Buenísimo. Bueno, estábamos hablando del retail, Sí, por la ejemplo, manera de el llegar. caso del retail. Mira, el mercado hoy día todo el mercado económico está sufriendo el golpe de lo que se denomina la transformación digital. ¿Ya? O sea, si no estuviésemos en pandemia en este Ujú. minuto, en crisis económica por la pandemia, las empresas venían siendo súper advertidas de que iban a entrar en crisis por este fenómeno de la transformación digital. La pandemia lo que hizo es acelerar el proceso de una manera brutal, porque la transformación digital es un cambio que tiene que ver con respecto a, me enfrento al consumidor. Antiguamente, bueno, había, pero las empresas están muy enfocadas en los productos, en la calidad del producto, de llegar con un buen producto, pero no están enfocados en la experiencia de compra que se llama. Ujú. Y y la transformación digital lo que hace, de alguna manera, es fortalecer el fenómeno de la experiencia de compra. Ahora, esto que parece así, dicho en una frase súper sencillo, es una tremenda revolución dentro de las empresas. Es tremendo, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Cambia todo el concepto, cambia todo el diagrama de proceso, toda la selección de personal, las profesiones dentro de las compañías cambian. Sí, Entonces, es brutal lo que sucede. O sea, piensa que en Estados Unidos cerca del 70% de las empresas ya se sabe que no van a ser capaces de entrar en la transformación digital y que o van a morir o van a tener que ser fusionadas. Es así de drástico el número. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque dentro de los rubros, cuando hablamos de cómo me reinvento, primero me diagnostico. ajá. Segundo, reviso mi caja para ver con qué recursos cuento y qué nivel de sensibilidad tengo en el estómago para aguantar, porque hay gente que, no sé, pues, debe la cuenta el TAG, Y ¿ah? se siente terrible. Y es capaz de tirar, que es terrible, es como tirarse por la ventana. ¿Ah? Hay otros que, no sé, pueden tener un DICOM largo como el sudario de Turín y les da lo mismo. No. Duermen a pata suelta, no tienen ningún problema. ¿Ah? Eh, y eso, que parece también, como lo cuento así en términos coloquiales, es súper importante a la hora de poder tomar una decisión, porque si, por ejemplo, yo tomo la decisión de la independencia se demora, no es de la noche a la mañana, Efectivamente. no es de la noche a la mañana. Y si no tienes estómago para seguir ese camino, eh, eh, probablemente vas a fracasar en el intento. Piensa que en la independencia 9 de cada 10 emprendimientos fracasan. Y fracasan por esto. Fracasan por el nivel de tolerancia a la frustración, la resiliencia que hay que tener, etcétera. Ahora, si me voy por el otro lado, por las profesiones, por el cambio de profesión, o buscar una empresa, me voy a buscar una empresa, voy a pedir trabajo, y no importa que me paguen menos, pero me quiero meter a esa empresa, tengo que escoger una empresa que ojalá vaya para arriba. ¿Okay? Y esos rubros hoy día están súper estudiados también. Por eso voy a separarlo, Sí. en los gringos que ocupan unas palabras medias feas para esto, ¿no? Pero los winners y los losers, ¿no? Ajá. Los losers hoy día está todo lo que es la industria aeronáutica. Ustedes ven la Chile, gran portento, orgullo del país, y está quebrada.
quebrar, sí. porque esa es la verdad. Ujú. Lufthansa estuvo a punto de quebrar, hay un montón de compañías, porque la gente va a viajar menos a partir de ahora. ¿Ah? Y la gracia de la aerolínea es que ojalá viajáramos apiñados, ojalá de pie, para poder pagar los costos. Y eso ya no va a ocurrir. Entonces, hay un problema. O sea, si yo quiero estudiar, me encanta volar y quiero ser piloto de avión, no es la profesión más prometedora en este minuto. En este minuto, efectivamente. Sí, En mira, este ¿sabes qué? minuto. Mi- Mira, yo estuve sacando unos números de la cantidad de gente desempleada hoy día, que esto fue que lo saqué, dice que en el último trimestre el desempleo subió a un 11,2%. Esto fue hecho por el INE y es uno de los porcentajes más altos en los últimos años del desempleo. Y además a eso suma que alrededor de un 80% de las compañías de Santiago tiene una disminución en las ventas y que un 38% va a cerrar sus puertas. O sea, estamos hablando de que hay muchos rubros de Sí. que definitivamente ya están mostrando que no están funcionando y que lo más probable con el paso del tiempo no funcionen tampoco, porque yo realmente creo que con el COVID, con la revolución en general, así como del mundo, definitivamente el mundo no va a ser igual que antes. Y las cosas se van a hacer distintos y se van a tener de que buscar a lo mejor rubros o formas de llegar a las personas de manera distinta, como lo estabas comentando, quizás como que los pilotos, como que definitivamente quizás ya no sea algo así como rentable, o Claro. sea, ya ver onda si A estamos eso voy. A eso pensando voy. Mm. en buscar algo para reinventarme, para generar ganancias, no es el foco. Si yo soy millonario, si yo estoy tranquilo, por supuesto, estudia piloto, pone un restaurante, sé cocinero, o sea, sí, efectivamente, pero en este contexto actual que estamos hablando, eh, efectivamente al parecer parece que es algo que no va a funcionar. Sí, claro, bueno, hay profesiones, por eso te digo, hay rubros, ¿ah? Siempre hay excepciones, siempre hay De gente que puede excepción. hacer las cosas de una manera distinta, que puede poner un valor agregado especial, o sea, creo que hay excepciones siempre hay excepciones a la regla, Pero no nos pero hoy deberíamos día en basar en términos las masivos, excepciones, efectivamente. claro, hoy día en términos masivos, así como estamos más encima encerrados, sin mucho margen de maniobra como para poder gestar cosas. Ujú. O sea, está el tema en la aeronáutica, está el tema del turismo abajo, está el tema del retail tradicional, llamémosle el face to face, el cara a cara, el ver a la Las tiendas gente. O más sea, si chicas. yo... sí, no necesariamente las tiendas más chicas. Mm. Piensa que en Estados Unidos, producto de la transformación digital, antes de la pandemia, ya habían grandes cadenas de retail que estaban desapareciendo, porque por el otro lado, dentro de los winners, está todo el mundo del e-commerce. O sea, hoy día, por este mismo medio, por el Instagram, o sea, yo tengo de mis hijos, tengo dos hijos que tienen tiendas virtuales, ¿ah? Y venden Y y se venden. mueven y distribuyen, y eso era una cosa que antes no existía. Ahora, son cosas pequeñas, pero ¿cuánta gente tiene Instagram que está haciendo lo mismo? Mm. ¿Ah? ¿Cuánta gente? Mucha gente. Entonces, hay muchos negocios que están mutando en este minuto. Entonces, ese tipo de retail está obligado a cambiarse. En Chile, mira, las empresas que tenían, ¿cuáles son las empresas que tenían mejor retail? Las que partieron antes, que partieron con sistemas logísticos potentes, principalmente Falabella. Falabella. Falabella lleva E-commerce llevan muchos años con esto. con las máquinas que tienen Claro, llevan, automatizadas y todo el proceso es increíble, pero ya estamos hablando hace casi 10 años. Yo entrevisté, de sí, hecho, hasta hace, bueno, el año pasado, una chica que empezó con eso, y eran 10 años, y yo decía, pero ¿cómo? 10 años. Sí, hace 10 años que empezó. claro. Imagínate. Claro, hay mucha información en eso porque hay mucha logística. Pero hay otros retail que están como recién montándose en la historia. Y esto Ujú. hay que generar experiencia, hay que tener heridas de guerra para saber de qué se trata, ¿te das cuenta? Mm. Entonces,
Ahora, en el otro lado, para la gente que de repente dice, bueno, entonces, ¿qué estudio? ¿Dónde me oriento? ¿Qué compañías Claro, busco? O sea, está todas las que de alguna manera están ligadas, obviamente, al tema de la salud, a los insumos de la salud, a todo lo que es sanitización. Nosotros tenemos una compañía que asistimos hace un tiempo atrás y que transformó su proceso productivo al inicio de la pandemia y hoy día está vendiendo, pero increíble. O sea, tremendo, tremendo. Tenía herramientas de seguridad y ese tipo de cosas, cambió la seguridad por sanitización claro. y se fue como las nubes. Hizo el cambio justo, ¿ya? Pero no tiene e-commerce y ahora lo estamos creando, ¿ya? Para poder llegar a tener un alcance distinto. Pero eso es el proceso. Acá, ahora, en las personas, claramente, si las empresas tienen un e-commerce que está funcionando y está vendiendo, es una empresa que tiene futuro. Está el tema también, sin dejarlo atrás, que tiene que ver con la tecnología. Y la tecnología tiene varias patas aquí. Hablábamos ayer de la ciberseguridad, Ujú. porque hoy día va a ser todo tan digital que necesita tener Está seguridad. claro. Y Chile no es precisamente el país más seguro en ciberseguridad. Acá yo, nosotros atendemos 2 empresas de ciberseguridad, 3 empresas de ciberseguridad. Y las cosas que de pronto escuchamos y vemos, ¿no? Dejan aterrado a cualquiera, es una cosa así increíble, así como pasillos, ¿no? Ujú. Entonces, si tú vas a hacer, no sé, vas a estudiar ingeniería en informática, ¿ya? O técnico en ciberseguridad, o algo asociado a esto, ¿ya? Créeme que hoy día hay un déficit en términos tecnológicos muy grande en Chile. Hasta hace 2 años habían 5.000 puestos pendientes de trabajo para ese rubro. Mira. Y en Estados Unidos eran increíbles, eran millones de puestos de trabajo, porque se están necesitando. Ni hablar, por ejemplo, de otras tecnologías, digamos, que hacen el helado completo con todos los sabores, todo lo que es inteligencia artificial, lo que es Mm. analítica. ¿Ah? Eso es, pero es tremendo lo que se está haciendo con esto, todo lo que es IoT, el Internet de las Cosas, Ujú. todo lo que esté asociado a ese mundo va absolutamente hacia arriba. Ahora, ¿eso qué está haciendo? Está haciendo que ciertas profesiones que dependían mucho del carisma digamos, del profesional, abogados, Los abogados hablábamos. médicos, enfermeras, psicólogos, ¿ah? que requieren mucho de eso, hoy día ellos rápidamente se pasaron a lo que es telemedicina. Si Sí. tú, y si no te pasas a la telemedicina rápido, con todos los sabores que tiene esto, ¿ah? Vas a desaparecer. El, Mira, el caso de los abogados, por ejemplo, es una profesión que yo tengo un muy buen amigo que no sé si nos está escuchando, espero que no, que es casi un socio, Ya. y que él es un abogado comercial tradicional, ¿no? Pero se dio cuenta de esto producto de estas conversaciones que las venimos teniendo hace años, y él rápidamente se transformó su foco en todo lo que son los aspectos legales de la ciberseguridad. Y hoy día se hizo posgrado, se preparó, y hoy día es un referente de todo lo que tiene que ver con la legalidad en la parte de ciberseguridad. Esa es una transformación exitosa, ¿no? Muy exitosa. Mm. Un abogado tradicional, por ejemplo, cuando prepara un caso, y este es un caso real, Ujú. prepara un caso, normalmente se sienta a estudiarlo, y estudiar y prepara el caso, las pruebas, los argumentos, tiene que buscar el libro, si tiene buena memoria se va a acordar de ciertas cosas. Bueno, eso hoy día lo hace un sistema de inteligencia artificial. O sea, tú le pones los datos al sistema y el sistema busca el mundo a la velocidad del rayo y te prepara un anteproyecto de caso. Entonces, te deja prácticamente el 10% de las tomas de decisiones en tus manos, pero el otro 90% ya lo hizo. Mm. Y en Santiago ya hay un estudio muy importante de abogados que metió los sistemas de inteligencia artificial porque se dio cuenta que si no lo hacía, se iba a quedar afuera. Y hay una resistencia enorme de los abogados tradicionales a que el sistema, el software, les entregue prehecho
el arroz pre-graneado, por el fondo. Le falta el toque final nomás. Pero los abogados jóvenes están encima de esto. Entonces, a todas estas profesiones que tienen mucha recolección de información, ¿ya?, están de alguna manera afectadas porque estos sistemas van a reemplazar esa recolección. ¿Ya? Piensa el retail. En el retail también está pasando esto. O sea, el retail, yo veo, trabajo con algunas empresas de innovación, que hoy día tú entras al retail con tu celular y hay un sistema que en ese minuto sabe exactamente todo, por dónde recorriste el mall, qué compraste, a qué hora lo compraste, hace el análisis hacia atrás de todos tus recorridos, sabe toda la ropa que te has comprado. Entonces, cuando tú vas entrando, el sistema inmediatamente te muestra una oferta de, no sé, voy a decir, de jeans, ¿sí?, con un 20% de descuento en tal tienda, acá, camina medio 30 metros. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Cómo le dio a mi gusto? Porque ya te tienen analizado, absolutamente. ¿Ah? Acá tenemos una amiga en común nosotros, la Carla, La Carla Carlita, Bittencourt, la tipo, Carlita que me parece haberla visto, claro. sí, está O por ahí. sea, la Carlita está ahí claro, está yo por lo que la veo y sé a lo que se dedica, ella está ahí, donde las papas queman, No te papas que ¿eh? O sea, sí. donde las papas queman, ahí está todo pasando en el rubro donde ella se está moviendo. Y eso en nuestro país se ha demorado, recién las corporativas están empezando a incorporar esto. O sea, hay mucho por hacer en lo que es el mundo del Internet de las cosas, todo lo que está asociado a este análisis de datos. Ujú. Mucho. Hay que investigar, ¿no? ¿Qué otra cosa está ahí potente en ese lado? Hablábamos de la salud, hablábamos de la ciberseguridad, hablábamos de, por ejemplo, la educación en línea, ¿ya? Va a transformar absolutamente todo lo que son las universidades. Ya las transformó. O sea, este año no ha habido ni un estudiante universitario que haya ido a la universidad. Ha tenido que estudiar online. Online. Ha sido un desastre en todo caso, porque las universidades no están preparadas No. para eso. O sea, ha sido todo un desastre. Yo tengo dos cabros en la universidad ¿Ya? y uno de ellos está pero tirando la esponja ya, me dice, papá, me dice, esta es una locura. Tengo otro en segundo medio, y pasa, ahí fue peor, en los colegios fue peor, porque Están los subiendo profesores los no mejores todo. sabían ni ocupar la tecnología. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy día hay profesiones Mm. que van absolutamente, si tú te vas orientando a eso y vas creando servicios, ¿no?, servicios que están orientados a eso, eh, te vas a encontrar con una linda opción. Alguien pregunta aquí qué pasará, Con la María. construcción y los diseños de arquitectura. Bueno, todo lo que es de diseño, de Bueno, hecho mi hijo está estudiando diseño, ya. ingeniería en diseño, y lo metí especialmente porque todo lo que es de ingeniería en diseño también tiene una proyección tremenda. Ujú. Pero, ¿qué es lo que está cambiando el tema del diseño? Son unos aparatitos que son las famosas impresoras 3D. Mm. Las impresoras 3D van a transformar al mundo en este minuto. Hay muchos rubros en donde tú tienes que trabajar generando matrices. Mm. Matrices. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en el mundo del calzado y había una empresa dedicada especialmente a hacer matrices. Eran unos costos altísimos. O sea, cuando tú haces un zapato de mujer, tú mandas a hacer, de acuerdo a ciertos diseños, las matrices para que esas matrices permitan hacer cientos y miles de zapatos en serie Ah, durante mucho rato. Bueno, eso ya no se tiene que hacer en matricería dura. Ahora, en la construcción y en la parte, sobre todo en la parte de arquitectura, o sea, yo sé, o sea, tengo un primo que trabaja hace mucho rato ya con temas de ese estilo, ¿no? mm. Ahora, no es que esa profesión se va a complementar con la arquitectura, perdón, se va a complementar con la tecnología, Ajá. ¿sí? Porque se va a seguir construyendo. Ahora, Eso mismo te iba a un dato decir. de la, claro, un dato de la causa es que existe un concepto que se llama singularidad tecnológica. Eh,
yo invito a los que están escuchando que lo busquen. Existe una universidad, la Singularity University. Esta universidad, para que se hagan una idea, está auspiciada por la NASA y por Google. Mira, Mira la mezcla. Y su objetivo es poder evaluar el impacto que tiene en la cultura, en la sociedad y en los negocios toda la incorporación de este tipo de tecnologías disruptivas que se llaman. Ellos hacen proyecciones siempre a 10 años, 5 años. Hasta ahora, cerca del 80% de sus predicciones se han ido cumpliendo. Entonces, si alguien quiere saber qué profesiones específicamente ellos ven como que algunas van a desaparecer, otras se van a tener que complementar y van a haber muchas que van a aparecer nuevas, que no existen. Una de las cosas que dicen es que la gente va a empezar a tratar de no vivir como apiñado, ¿no? Que las ciudades, y ya se está viendo, mm, va a tratar de no vivir apiñado. ¿Por qué? Porque el teletrabajo permite hoy día no tener que estar necesariamente 100% la oficina, cerca de tu trabajo, en claro. tu oficina. Nosotros Efectivamente, ¿ya? hicimos una encuesta, perdona Claudia, para darte Sí. este dato. Hicimos una encuesta la semana pasada de la gente que estaba con teletrabajo, cuántos iban a volver 100% a su trabajo, cuántos se iban a quedar en la casa un 100% y cuántos iban a hacer un mix. El 70% va a ser un mix. Mm. Sí, mire, ¿sabes lo que yo estaba pensando con lo que me dices? Yo tengo mucha gente, primas, primos, una familia grande que pueden estar algunos sin empleo. Entonces, lo que nos pasa a nosotros es que, o lo que se piensa así como normalmente es que esto va a pasar y yo voy a poder encontrar un trabajo en una empresa. Ah, Entonces, existe una cosa como de que están negados, así como no, esto no está pasando, y si es que pasa, va a pasar mañana y todo va a ser como antes. La selección va a ser como antes, las empresas van a ser como antes, los trabajos van a ser como antes. Y hay mucha gente que está así como sesgada en que no se van a reinventar, no van a hacer nada que no sea lo que hicieron antes de mm, esta pandemia. Entonces, ayer cuando hablábamos en la pauta, eh, me estabas comentando algo que me hizo mucho sentido y es justamente que uno busca una carrera para salir a buscar un empleo en una empresa, ¿cierto? Y hoy en ujú. día eso, con lo que me estás comentando y con todos estos cambios, eso también va a cambiar. Y los perfiles de las personas en general están hechos para ser empleados, para emplearse, para que les digan un poco las normas, lo que tienen que hacer frente a las empresas que ya estamos viendo que se van a desmoronar a lo mejor si no se actualizan, y con rubros que a lo mejor van a desaparecer. Sí. Eh, bueno, Chile no es un país que se dice que de pronto, así como frases para el bronce, ¿no? Se dice Chile es un país de emprendedores. Eh, yo creo que es un país de resilientes, ¿no? O sea, Chile, ser emprendedor en Chile es bastante heroico, ¿no? Sí, Es bastante heroico, o sea, porque uno nadie depende. te hace fácil las cosas, ¿no? Mm, El señor de las patentes de la municipalidad, el servicio de impuesto interno, te anda persiguiendo, ¿no? Eh, mm. lo he vivido, ¿ah? Lo he vivido. También soy emprendedor, he tenido varios emprendimientos fallidos, otros que buenos, por eso uno habla con esto, ¿no? Entonces, pero hay que entender que todo proceso de cambio, eh, eh, lamentable o positivamente, pasa por lo que ustedes los psicólogos administran mejor Ujú. que yo, que tiene que ver por un duelo. ¿Ah? Acá hay un duelo. Cuando uno pierde un trabajo, cuando uno pierde un familiar, Sí, cuando uno normalmente pierde una persona querida, como que uno asocia el concepto del duelo. Pero el duelo
también pasa cuando uno pierde algo querido, que no necesariamente tiene que ser un ser querido, la pérdida de un trabajo de golpe, también puede ser muy, Puede ser un muy fuerte, ¿no? trabajo, un objeto, una extremidad, lo que Claro, no sé, sea una que sienta mascota, claro, algo es así como... parte de mí, Mm, efectivamente es un duelo y como todo duelo parte con una fase de la negación que yo me niego y digo esto no está pasando, esto no es real, esto no puede ser así. Y efectivamente eso es algo que lo he visto mucho en muchas personas, como lo acabo de comentar, por las personas de que piensan que no se van a reinventar, que no van a hacer onda nada distinto a lo que estaban haciendo antes. eh, y definitivamente es una etapa dura porque los duelos, los tiempos y los plazos son distintos para todas las personas y sí, lamentablemente lo que nos hace que nos movamos o bien que nos cambiemos es la crisis. Es muy claro, la difícil que crisis, nos movamos cuando no hay una crisis, a lo mejor porque estamos comoditos, blanditos y todo, pero cuando se nos mueve el piso, como está pasando ahora, uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? claro, bueno, la crisis, su raíz etimológica significa cambio, ¿ya? Exacto. O sea, lo que pasa es que uno le coloca un matiz grave al concepto del cambio, pero los seres humanos maduramos en base a crisis, no hay otra alternativa. La vida es así, la vida es así. De hecho, hay en teoría de organizaciones en la universidad te explican que existe la crisis del crecimiento, la crisis de la consolidación, la crisis de esto, y la curva va ascendiendo, pero de crisis en crisis, ¿no? Entonces, lo primero, yo creo que eh, hay gente, lo hablaba con otra psicóloga el otro día, que me Ujú. decía ella que cuando hay gente que es muy estructurada, ellos son los que más sufren con este tema, No, ¿no? o sea, Es sin duda. porque ellos son eh, de costumbre fija, de ritmo fijo, de, no sé, entonces, Y claramente ellos se van a enfrentar, ellos son los que la están pasando más mal, ¿no? sí, Hay otros que incluso, en el otro extremo, perdón, se sienten desafiados con el cambio. Ah, cambió, ya, perfecto, vámonos, ¿ah? A ver qué va a pasar mañana, ¿sí? Y se empiezan a mover. No significa que lo hagan bien, significa que se están es moviendo. como era lo que te iba a comentar. Los extremos, como siempre, nunca son buenos. Y en el Sí. extremo, o sea, mira, yo estaba haciendo un live el día viernes pasado también con un psicólogo y él decía que la crisis es la pérdida de la continuidad. Y eso quiere decir Claro, que yo pierdo el control por cosas que no puedo predecir. Y esta crisis no podemos saber lo que va a pasar a lo mejor en un mes más y si es que pasa o no pasa. Y eso justamente hace que las personas que son más estructuradas justamente sufran porque no lo pueden predecir y son justamente aquellas personas que pueden pensar y decir, yo no voy a cambiar porque esto va a pasar y yo voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho, por ejemplo. Y los otros, que son, que yo creo que no todos, pero ya son los guerreros locos, los que salen ¿Mm? con la espada y empiezan a cortar cabeza y vamos a hacer aquí, pero no hicieron el FODA, no se dieron cuenta Claro. el bolsillo que tenían, ni el rubro, en dónde se estaban metiendo. Y eso también no va muy para el éxito muchas veces, pues, que son como los extremos. No, claro, claro, claramente no. Mira, alguien preguntaba ahí cómo no deprimirse. Yo creo que aquí no hay, bueno, eso Sí, lo tienen que con el preguntar cambio. más a la Claudia que a mí, más a la Claudia que a mí, pero, ¿Cómo no pero deprimir? yo les diría, claro, en mi experiencia y habiendo vivido todas estas fases en Ujú. carne propia, el miedo es un elemento paralizante, ¿no? Que nunca es bueno. Se habla de que cierto nivel de miedo, cierto nivel de estrés es sano porque te Es genera necesario. algún grado, claro, te obliga a estar alerta, te obliga a moverte, ¿no? Ujú. Pero cuando superas cierta barrera y te empiezas a congelar y te empiezas a achatar, y ya de la ansiedad pasaste a una sensación de depresión en donde ya no te gusta nada, todo lo encuentras, todo lo ves negro, ¿ya? Ujú.
eh, yo recuerdo claramente situaciones muy adversas, así donde no había ni una posibilidad, por ejemplo, de, oye, ok, esta semana tengo los fondos, pero la próxima semana no tengo idea. No sé qué voy a hacer. No sé de dónde van a llegar las cosas. O sea, a un nivel así como extremo. Y una disciplina que me ayudó mucho fue justamente a ponerme metas, pero solamente para el día. Diaria. No estar pensando diarias, solo para el día, o sea, y cumplir la meta del día, aunque fuera breve, lenta, o sea, decir, hoy día voy a llamar a tales personas para ver qué alternativas podemos hacer, qué alternativas podemos ver, y me concentraba en el día, en el día, en el día, y evitaba que en mi mente entrara ese miedo proyectado de qué voy a hacer mañana, como que, porque Sí, bueno, mira, no vamos a entrar en temas más filosóficos, pero el mañana siempre es una ilusión, nunca claro, sabes qué es lo que uno puede hacer. Entonces, ocuparte en el día, aunque sea sencillo, ya, mira, voy a llamar a 3 amigos, claro, y partir con eso, ¿ya? Y movernos. ¿Ya? Eso y como creo dice la que, Tania, sí, ya, justamente, sí, ¿ah? hay un dicho que dice un día a la vez, porque el futuro nos Claro, causa angustia y el pasado nos causa pena. Eh, claro, yo te digo, mira, uno lo aprende porque ya le da experiencia. tanta vuelta, le busca tantas cosas, claro, y dice, ya sabes que mañana no sé lo que va a pasar, Mm. puedo, de acuerdo a mis convicciones filosóficas, espirituales, religiosas, ¿ah? O sea, si soy más, más religioso, diga, más cristiano, no sé, a cada día su afán, ¿cachai? O sea, hay versículos al respecto, ¿ah? Que los pájaros comen en el día, no están preocupados de lo que van a comer mañana, entonces, pero eso será uno, y uno cuando lo está pasando mal dice, pero eso serán los pájaros, ¿cachai? Claro, sí. Y uno tiene que pagar las cuentas y están encima. Entonces, a cada día su afán, a cada día su afán, un día a la vez, como dice la Titania ahí. Titania. Y yo creo que esto es como esa es la primera gran fase, ¿eh? Que te permite poner una piedra sólida sobre lo cual ir construyendo. Lo segundo es hacerte un plan y seguirlo, hacerlo. O sea, hacerme esta radiografía, evaluar, ver los recursos y sobre eso tomar una línea de acción. No quedarse en no hacer nada, o sea, no hacer nada, achatarse, quede pegado con el control remoto y todo oscuro, y veo matinales, que es lo peor que pueden hacer, porque el nivel de entropía por información que llega es lo peor en las crisis, es lo peor de lo peor, porque, o sea, yo le hablaba el otro día nos estamos pasando, con un amigo y le decía, ¿te das cuenta que en algún minuto nos sentábamos a ver las noticias, a ver cómo estaba el fútbol, qué espectáculo vamos a ver, y nos sentamos a ver la cantidad de muertos? O sea, ¿en qué minutos nos pasó esto? ¿Te das cuenta? O sea, que nos sentábamos a ver cuántos muertos habían todos los días. O sea, eso no es sano Para en la nadie. mente de nadie, de No. nada. Entonces, ok, para reinventarnos yo tengo que hacerme un plan. Y este plan, ojalá enfocarlo a los rubros a que hoy día están saliendo. O sea, por eso damos estos tips, ¿ah? Hay varias otras alternativas, ¿no? Hoy día yo veo mucha gente que está vendiendo de todo. Yo vivo lejos del centro de Santiago, hacia Curacaví, Ujú, y en este sector, que es un sector como una ciudad satélite, ujú. eh, es increíble el comercio. O sea, yo puedo colocar en WhatsApp, oye, alguien vende sopaipilla y a los 20 minutos llega Huevos, pan, con esos la sopa. clásicos. Clásico la venta de huevos, Todo. café, de lo que se te ocurra. Están todas las pymes ahí. Entonces, el ingenio, ponerle alegría, ¿ah? Evitar esta proyección, quedarte con tus propios pensamientos, reúnete con gente que sea positiva, no con gente que esté deprimida, por muy amigo Eh, que sea de ti, ¿sí? Sí. O sea, porque la mala onda se pega y se pega mal, Mm. entonces ahí te das cuenta que tienes que hacer un círculo, blindarte en un círculo de poder para poder salir de todas las crisis se pasa, ¿no? De todas, absolutamente de todas. ¿Sí? Los Y dichos ese es que un hay es concepto que que todos tienen.
Sí, dicen, lo bueno se pasa y lo malo también. Todo pasa. De todo, de todo, todo pasa, todo pasa. Si mira, yo tenía un dicho que Ujú. cuando me pasaban estas crisis, yo decía, el miedo a una cosa, el miedo a una cosa, es 1000 veces más grande que la misma cosa. Sin duda. Porque me pasaba que empezaba a decir, hoy mañana, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a tener que ir allá, voy a tener que ir. Y se armaba una cosa así fantasmagórica, gigante, ¿eh? Y al día siguiente, cuando lo enfrentas, era No de es este lo que porte, uno cree que era, sí. ¿eh? Era de este porte. Entonces, esta crisis es una crisis, sí, con todas las de la ley, pero vamos a salir, porque el mundo además está cambiando, hay más solidaridad. Esto que se están haciendo en las redes de apoyo, antes no se hacía, Si esto mismo que estamos no haciendo se ahora, hacía. ya Sí, justamente esto no se para hacía. eso, porque no ¿Ah? estamos ganando nada Claro, ninguno de los dos, más que entregar una palabra para quienes les pueda servir, a lo mejor de que lo puedan ver después o que lo estén viendo ahora, porque uno nunca sabe tampoco las cosas que hace para quién las hace. claro, entonces sumar valor, sumar experiencia, no están solos, no estamos nunca No solos, estamos, ese es otro mito también, es otro gran mito que se nos ha metido con la sociedad moderna, que estamos súper comunicados. Yo creo que esto eh, volvió en algunos lugares el sentido del barrio, ¿no? El mm, sentido de, bueno, de nuevo, los que tenemos más de de 50, verdad, vivíamos, yo me crié en un barrio en donde teníamos contacto, nos ayudamos, ¿ah? Entonces eso está volviendo. Un pequeño paréntesis muy chistoso, pero ayer estaba cocinando mi señora y me dijo, oye, ¿sabes que faltan limones? No sé, y puso un mensaje en el WhatsApp y una vecina dijo, oye, tengo, en el árbol que tengo afuera, sácate unos 3 limones. Y dije, esto es una maravilla, esto es maravilloso, ¿cachai? efectivamente. Entonces, Pasó también lo del otro día que estaba haciendo un pie y dije, no tengo azúcar, y eran las 9 de la noche, y dije, le voy a preguntar así como a la vecina, yo te paso azúcar, me paso una taza de azúcar, te a la juro, antigua, si súper a la loco, antigua se sí, a hacía la tía eso. paso una taza de azúcar y con eso puedo terminar de hacerlo. Entonces, Entonces ahí, sí, yo, mira, de la experiencia y gracias por la invitación, porque siempre es bien terapéutico hablar de esto, ¿no? Porque no hay nada mejor que tratar de transmitir lo que uno también necesita. Yo creo que eso es muy importante. Que las personas que están hoy día en una zona de disconformidad mm, traten de tomar partes de las cosas. Esto es experiencia nomás, ¿no? O sea, un día a la vez, hacerse este diagrama, hacerse un plan de actividades. ¿Sí? El peor saboteador de uno es uno mismo. es el miedo que uno tiene en la cabeza. ¿Sí? Ese miedo intrínseco, ese enano maldito que está metido dentro de uno, que le dice que no puede, que no se atreve, que te va a ir mal. Ahí está, no está afuera, no está afuera. Entonces, Mm. en la medida que uno va mutando eso, eh, se abre la perspectiva visual y empieza a ver otras alternativas. Y si no puedes, pide ayuda. ¿Sí? Si eso hoy día, llama a la Claudia, no sé. Llama a un psicólogo, un amigo, alguien que te oriente siempre, alguien que te A escuche. Álvaro, llamen a No, Álvaro y pregúntenle qué pueden hacer no. hoy en día con su emprendimiento, qué pueden hacer con su negocio o qué pueden hacer para reinventarse justamente con todo esto que está pasando. Pero ya estamos en los minutos hoy de mi Álvaro. Sí. Oye, Mira, ahí justo entró mi amigo Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? oh, Ya hablé de ti ya, así que, y te tiré puras flores, Juan Pablo, ¿eh? escuchó por suerte. No nos No sé, escuchó cuando estábamos hablando de él. Sí, bueno, sí, te escucho. bueno, yo creo que lo más, lo relevante como de todo esto que seco Álvaro, lo más relevante de lo que nos comunica, yo creo Álvaro, es la experiencia que has tenido tú como persona, porque has pasado por lo que estás diciendo y por lo que viviste con tus emprendimientos, con las vivencias, con tus propios miedos que se los puedes traspasar y quizás explicar a aquellos que tienen ese miedo de que no saben qué hacer,
ni qué seguir haciendo y todos los miedos. Yo creo que los miedos son grandes enemigos y creo que es uno de los enemigos más grandes que todos tenemos, que efectivamente siempre es más grande de lo que es la realidad. Y es justamente porque nos basamos en ideas y concepciones que si las traemos como a la tierra, por así decirlo, si decimos, ok, pero ¿qué es esto? No es nada en comparación a lo que queda ahí, así como en la nebulosa mental, que lo único que hace es que no hagamos nada y que nos quedemos Sí. en donde estamos. Justamente. Álvaro, nos queda 1 minuto 22 segundos. Voy a agradecerte por la experiencia, por haber No, estado gracias a ti. acá, por todo.